Amigas, amigos, bienvenidas una vez más y bienvenidos una vez más a la cápsula nueva que estamos creando. Ya tenemos una propuesta de nombre que parece que nos ha gustado a todos. Entonces, bienvenidas a Gamers Cultos. El nombre aparece ahorita en pantalla, lo pueden ver por ahí. Y bueno, pues como saben, esta cápsula va a ser para que hablemos de las consolas retro gaming desde una perspectiva diferente, fresca, interesante sobre todo, porque pues los videojuegos ya se hicieron parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía incluso. Entonces es importante que les demos un espacio y porque pues tenemos esta idea, ¿no? De volvernos arqueólogos digitales y de descubrir todos los secretos e historia que pues tienen estos juegos para enseñarnos. Entonces, estoy muy contentos, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, le doy la bienvenida a mi querido amigo, el príncipe reptiliano, Ricardo Rendón, y a también mi querido amigo, el Solid Snake, no el que queremos, pero el que merecemos, mi querido Alex Camacho. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, Norberto, pues aquí, pues otra vez en una nueva sesión con ustedes. Ahora ya, bueno, ya tenemos el nombre, Gamers Cultos, que bueno, puede tener un significado muy interesante, ¿no? Cultos o ocultos. La verdad es un nombre que pues nos define, pues entre el ocultismo y el cultismo. Creo que va a estar muy interesante este nombre. Bienvenidos a todos ustedes. Pues denle like, compartan, véanlo. Va a ser sesiones más o menos como cada quincena. Vamos a estar subiendo videos para que ustedes puedan ver el contenido que nosotros tenemos para ustedes. Y bueno, básicamente pues también darnos sus comentarios, qué es lo que quieren que hablemos, de qué les gustaría que platiquemos, alguna consola, algo raro que ustedes puedan ver. La verdad están abiertos todos los comentarios. Bienvenidos. Buenos días a todos, gracias por la invitación nuevamente, mucho gusto en estar aquí y el tema de hoy pues bien especial, ¿no? Creo que es algo que marcó la infancia de muchísimos que andamos en el rango de edad, ¿no? Entonces, la verdad súper contento de poder platicar un poquito sobre esto. Pues sí, la verdad es que tienes mucha razón, Alex. Vamos a hablar de una consola legendaria. Si no es que la más legendaria de todas las consolas que han existido, porque fue la que dio el inicio a pues, toda una carrera de construcción y de logística en consolas de videojuegos, como nunca antes se había visto en la historia, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar ni más ni menos que de la famosísima consola Famicom, pero también la conocemos como la Nintendo, ¿verdad? La NES. Entonces, Alex, ¿qué nos pueden platicar de esta consola? Bueno, es bien interesante que esta, como dices, esta consola ya fue la tercera generación, digamos, eh, muy exitosa. Vendió unas 60 millones de consolas en el mundo, unos 500 millones de juegos. Nintendo, la marca creadora, lanzó la consola en el 83 en Japón, como dices, ¿no? Le llamaron Family Computer o Famicom. Y después de su éxito, 2 años después decidieron lanzarla en el mercado norteamericano. Y es interesante cómo Nintendo, sabiendo los problemas que tuvo Atari al final de su existencia y con la reputación de los videojuegos muy a la baja en aquel entonces, decidieron darle a la consola una apariencia más de juguete que de consola. Incluso la distribución de la consola fue en tiendas de juguetes, ¿no? Esto venía reforzado con una pistola llamada Zapper, ¿no? Que hacía que se viera más como juguete y que hacía más versátiles algunos juegos. Y también tenían un paquete muy completo que incluía además un tapete con botones muy grandes para que pudieras pisarlos y correr, ¿no? Para darle más variedad y el pretexto de el ejercicio también para los niños al jugar, ¿no? Entonces, creo que esta estrategia de hacerlo ver más como juguete que como consola en el mercado norteamericano fue un gran acierto porque evitó mucha resistencia de los padres para comprar la consola al verla más como un juguete, ¿no? Y la verdad, en aquel entonces era una consola poderosa, ¿no? Llamada de 8 bits, porque es la manera en que procesa los datos, su procesador central, que hoy en día pues la vemos con muchas limitaciones, ¿no? Pero en aquel entonces permitió que los juegos pudieran hacer cosas que hasta ese entonces no era posible, ¿no? Una paleta de colores un poco más diversa,
con 52 colores máximo, aunque 16 eran mostrables al mismo tiempo, ¿no? Una resolución de 256 por 240 píxeles y el scroll podía ir en varias direcciones. Entonces eso permitía que ya los juegos no tuvieran que ser necesariamente de una pantalla, ¿no? Sino que pudieran desplazarse. Su juego de introducción, Mario Bros, ¿no? También legendario, es una muestra de eso, ¿no? De cómo ya podías desplazarte a través de un mundo de plataformas, y eso cambió por completo, ¿no? La manera de concebir los propios juegos. Pues hay un dato interesante sobre lo que comentas, ¿no? El hecho de que pues eran ya consolas nuevas de 1 megabit de capacidad. La verdad es que para esos entonces era bastante. Y pues Nintendo, Nintendo NES, tiene un juego muy interesante, ¿no? La verdad es que raro, por decirlo de alguna manera, porque era patrocinado por una farmacéutica que se llamaba Captain Novolin. Entonces, pues esta farmacéutica vendía insulina, y pues el juego trataba de que unos alienígenas estaban por ahí paseando, si los tocaba se convertían en comida basura, comida chatarra, y pues entonces había una serie de encuestas que tenías que contestar correctamente para pues ir ascendiendo, ¿no? Los niveles. Entonces es uno de los juegos más raros que ha existido en Nintendo NES. Y bueno, que pues, aparte educaba a los niños, ¿no? Contra la obesidad, contra el azúcar, y vendía insulina aparte, ¿no? ¿Cómo ven? Oye, qué loco, Richie. La verdad es que no sabía ese dato del juego eh, patrocinado por una farmacéutica. Está muy interesante y también todo lo que nos platica Alex. Y es bien cierto porque la verdad es que la Nintendo tuvo un diseño como si fuera un juguete, y esto es muy cierto. Yo me acuerdo mucho de la pistola también que salía con el clásico jueguito del perrito que cazabas con los patos. Una de las personas que tiene que ver más con este genio de la creación de Nintendo es una, pues es un ingeniero que se llama Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi fue uno de los principales creadores de la consola, pero no fue la única cosa que él diseñó. También creó algo que se llamaba Game & Watch, que era una serie de dispositivos portátiles, ¿no? Para niños también, que fueron muy exitosos en Japón. Y también diseñó algunas de las consolas más adelante. También metió su mano en algunos juegos, de los cuales vamos a mencionar más adelantito. Pero la verdad es que este ingeniero tenía una visión muy interesante de lo que era los videojuegos como tal y de su verdadero potencial. Y también aprendiendo de la experiencia que tuvo Atari con el control de calidad de los juegos, Nintendo permitía que otras compañías diseñaran juegos para su consola, ¿no? Y Nintendo era quien monopolizaba, digamos, la fabricación de cartuchos. Entonces, como una manera de prevenir la piratería, pero bueno, ya veremos que sin tanto éxito, y para controlar la calidad de los juegos, Nintendo era quien producía los cartuchos. Entonces, una empresa que estaba interesada en hacer juegos se acercaba a Nintendo y decía, oye, quiero producir un juego para tu consola. Y Nintendo decía, bueno, ¿cuántas unidades vas a querer? No sé, 300,000 unidades, ¿no? Y la compañía pagaba por los derechos, y Nintendo se reservaba el derecho de revisar el juego para ver si cumplía con estándares de calidad. Realmente, cuando te pones a ver la extensa librería de juegos, verás que aunque todos tenían el sello de calidad, había juegos que no eran muy buenos, ¿no? Y otros que sí, ¿no? Pero en realidad Nintendo lo que sí logró fue establecer un control, criterios de calidad y también un control de manufactura para que siempre ellos tuvieran el control total de la fabricación de los juegos para su consola. Y eso es algo que se ha mantenido hasta la fecha. Cabe mencionar que el control que genera Nintendo NES es el que se queda también para futuras cuestiones, la crucecita, ¿no? Que es la que ya utilizan pues todos los controles de hoy en día. Hablando del tema del que nos estaba mencionando Alex, de la piratería, fíjense que está bien interesante el dato, que muchas compañías trataron de duplicar o hacer copias de la consola de Nintendo, y uno de los mercados más exitosos fue el chino. El mercado chino logró, pues sí, logró copiar literalmente toda la potencia de la consola Nintendo, y creó
un formato en que le llamaban solamente Family, ¿no? Y es un formato que llegó a muchos mercados de la Fayuca, y se los digo por experiencia, porque yo recuerdo verlos en los mercados de la Fayuca, estas consolas de exportación china, que funcionaban igual que la Nintendo, ¿no? Y tenían el espacio para que le pudieras poner el mismo tipo de cartucho, sin embargo, no era la Nintendo. Entonces, es algo bien interesante que funcionaban igual, tenían los mismos, como la misma aproximación de ser una consola, pero no era la Nintendo, era la Family, ¿no? Entonces, es muy interesante que a partir desde que la Nintendo tuvo tanto éxito, también se vino una guerra de piratería increíble, ¿no? Y pues hoy lo vemos todavía, que se pueden hackear consolas y no sé qué tantas cosas, pero otro dato curioso es que sí, la Nintendo es una de las consolas más pirateadas de toda la historia. Tan es así que hoy la podemos encontrar en los emuladores, ¿no? Y vamos a hablar en otra cápsula de qué son los emuladores y cómo está ese show, pero está muy interesante esto que mencionan porque pues, da todo el origen a esta batalla de las consolas. Ya vas como decir que te compraste una Nintendo Family en tus tiempos mozos. Pues es que yo crecí con Family, yo crecí sin Nintendo, yo era de recursos escasos, Richie. Pues de hecho, bueno, hay varias consolas, ¿no? Ya ves que en cada país se hacía diferente la consola. Por ejemplo, la que tenemos acá atrás, pues es creo que un diseño, no sé si estadounidense o japonés. Y había otra donde se levantaba la tapita, ¿no? Se metía el cartucho y se cerraba la tapita, otro donde quedaba externo. De hecho, dicen que el juego de Mario Bros. Era de los que se calentaban más, ¿no? Pues, era muy, muy caliente y pues recomendaban, ¿no? Que no le soplaras ni que pues le echaras algo y pues típico, ¿no? Sacabas el cartucho porque no arrancaba, le soplabas, lo metías otra vez y ya funcionaba mágicamente, ¿no? La verdad es que son datos así, muy raros que pues hacen las recomendaciones, pero pues nosotros las hacemos, ¿no? No importa, mientras funcione, creo que está suficientemente bien. Sí, híjole, esta consola realmente tuvo un span de vida como de 10 años, ¿no? El último juego se lanzó en el 95, entonces la cantidad de juegos es impresionante y para mí es interesante cómo los primeros juegos eran mucho más sencillos, muy similares a la Atari, ¿no? Muchos de ellos de una sola pantalla y ya hacia el final de la vida de la consola nos encontramos con juegos mucho más complejos, ¿no? Con una larga duración, con gráficos que tenían en el fondo diferentes velocidades de movimiento, ¿no? Para establecer profundidad o desplazamiento. También teníamos sprites de mayor tamaño, más coloridos, jefes muy grandes, ¿no? Que en sí la Nintendo, si recuerdan cuando jugaban y había demasiados objetos en pantalla, empezaba así como parpadear porque el propio CPU empezaba a tener problemas, ¿no? Con el número de objetos en pantalla y esto se solucionaba convirtiendo algunos de los sprites en fondos. Entonces lo que hacían en realidad es que ese jefe enorme, digamos, era en realidad un fondo que se desplazaba, ¿no? En lugar de moverse y con unos 2 o 3 hitboxes para que allí pudieras golpearlo, ¿no? Entonces con eso te brincabas la limitación de objetos en pantalla y lograbas sacarle más provecho a la consola. La verdad es que ya al final los juegos parecían casi de la siguiente generación, de la cual hablaríamos después, ¿no? Pero creo que ya estamos hablando de un salto tecnológico impresionante. El diseñador de la consola, Gunpei Yokoi, fíjense que también fue el creador de tratar de encontrar como pareja a través de las estadísticas y las similitudes en juegos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Él creó o diseñó un programa o un diseño en el que tú metías tus intereses y la computadora calculaba como con quién eras compatible, ¿no? Y gracias a esa idea es que, por ejemplo, hoy tenemos aplicaciones como Tinder, por ejemplo. ¿Quién lo diría, no? Que el Tinder se lo debemos a un ingeniero japonés. Pero bueno, esa es mi participación por hoy. Espero que les haya gustado. Como dice mi buen amigo Richie, suscríbanse, denle like, déjenlos en sus comentarios qué les gustaría que habláramos en las próximas cápsulas. Y pues un gusto, como siempre, estar con ustedes, muchachones. Pues muchas gracias, pues ahora sí que lo que comentas, ¿no? Que
se suscriban, nos den like, pues vean los videos, los compartan, nos den sus comentarios de qué quiere que hablemos, qué consola les gustaría, y básicamente pues síganos, somos gamers coltos, somos una especie de frikis, otakus, no sé, gamers que están adentrándose en un nuevo panorama, y pues queremos ir de la mano con ustedes para que pues nos vayan guiando, ¿no? Muchas gracias, Norberto, muchas gracias, Alejandro, que tengan un excelente día y denle like. Gracias, un placer estar aquí. Espero que en una futura edición podamos hablar un poco de nuestro top, a lo mejor top 3 de juegos de esta consola, y los comentemos. Es difícil de entre tantos juegos buenos que hay, pero a lo mejor podríamos comentar de los que nos gustan más y por qué, ¿no? Ya lo podemos ver más adelante. Muchas gracias.